Esto es Teoría del Poder, la extradición internacional. Es más que un mero procedimiento legal. La extradición es el acto jurídico administrativo en que un individuo acusado, bajo fundadas razones, como culpable de un crimen o delito, es entregado de forma oficial al Estado requiriente, que es, sin sombra de dudas, competente para juzgarlo y sancionarlo. Algunos autores prefieren estudiar a la extradición desde el punto de vista del derecho internacional privado. Sin embargo, es importante aclarar que es el derecho internacional público quien define la posibilidad de la realización de la extradición, debido a que tiene que existir, en lo más sugerido, tratados internacionales que regulen los procedimientos de extradición, para proteger los derechos de los imputados, para también salvaguardar los derechos de las víctimas y para mantener la soberanía y la independencia y la claridad de sujeto del derecho internacional público de los estados y los gobiernos mismos. Eso es lo que veremos el día de hoy, en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Antecedentes de la extradición. En el Medio Oriente, sobre todo en Israel y en Egipto, se encuentran vestigios de extradición más de 1200 años antes de Cristo, con la diferencia de aceptarse la extradición de delincuentes políticos y no de delincuentes comunes, como es en la actualidad. Sin embargo, para Villefort, la extradición propiamente dicha recién comienza a admitirse a partir de la ley belga de 1833. Por otro lado, Grecia antigua y antigua Roma conocieron asimismo la extradición. En Grecia se registra un acuerdo entre Felipe de Macedonia y Atenas en que se admitía la extradición de criminales acusados de tentativa de asesinato contra el rey. En Roma era el tribunal de los recuperadores el órgano encargado de admitir o no la entrega de un acusado. Con el advenimiento del absolutismo, especialmente en los siglos XVI, XVII y XVIII, los tratados de extradición se especializan en la entrega de delincuentes militares, puesto que dichos tratados buscaban evitar las deserciones. Al comenzar el siglo XIX, la extradición adquiere sus rumbos permanentes como se la conoce hasta el presente. La Paz de Amiens, suscrita en 1802 entre el Reino Unido, España y Francia, es un ejemplo de ello, pues se excluye al delincuente político como susceptible de ser extraditado. Un año más tarde, la ley belga de extradición de 1803 se orienta en el mismo sentido de no admitir la extradición para los delincuentes políticos. Origen del término. Sin duda, la extradición se contrapone frontalmente al derecho al asilo, que lo veremos en un siguiente video. En la Roma imperial, bajo influencia del derecho romano, el derecho de asilo era una de las grandes tradiciones. Sin embargo, los antiguos romanos conocían la entrega de los delincuentes y criminales, hecho al que denominaban deditio o remisio o interculum. Al romperse la tradición del asilo con la entrega del delincuente, los romanos comenzaron a usar el término extraditione, o sea, que está fuera la tradición romana. La evolución de la extradición. Según Babres, la extradición ha tenido la siguiente evolución. Primero, existió una etapa contractual. La extradición se producía solo mediante tratados, generalmente bilaterales. Posteriormente alcanzó la etapa legislativa. Los estados comenzaron a promulgar leyes de extradición o incorporar dentro de sus códigos penales y códigos de procedimiento penal a la figura de la extradición. Y tercero, la etapa de la reglamentación internacional. Se presenta ahora, en la actualidad, como un mecanismo para poder ayudar a la realización de extradiciones más allá de la existencia de los tratados bilaterales, puesto que existen algunos países que se niegan aún a poder viabilizar las situaciones de extradición cuando es más requerido. Sobre esta última etapa, podemos recordar que el Consejo de Europa suscribió en París en 1957 una Convención General de Extradición, complementada con los protocolos de 1975 y 1978. El Código Bustamante en Latinoamérica, suscrito en la Sexta Conferencia Panamericana de La Habana en 1928, contiene también reglas relacionadas a la extradición. Fundamentos de la extradición.
Podemos señalar importantes fundamentos desde el punto de vista filosófico, sociológico, jurídico y político. Primero, la necesidad de que se haga justicia condenando a los delincuentes. Segundo, la cooperación mutua entre estados en la lucha común contra el crimen. Tercero, el cumplimiento de un tratado. Cuarto, la aplicación de la regla de reciprocidad. Quinto, en el caso en que un delincuente se hubiera internado en un territorio de otro estado, este tiene el deber moral de devolverlo si no existiera tratado o quisiera aplicar la regla de la reciprocidad. Formas de extradición. En la práctica internacional se observan las siguientes formas de extradición. Primero, la extradición propiamente dicha. Se la puede calificar también como extradición de derecho, aunque incurriríamos en un simplismo. De esta forma, la extradición obedece a todas las reglas de derecho establecidas dentro de un país o en cumplimiento de obligaciones internacionales. Segundo, extradición de hecho. Se funda en las comitas gentium, como señala Melo, o sea, en las fórmulas de cortesía internacional o en las formas disfrazadas de una verdadera deportación. Se trata de la entrega de un delincuente sin que medie procedimiento alguno. Generalmente se produce en las regiones fronterizas, donde una autoridad policial, militar o administrativa devuelve al delincuente sin mayores trámites, pero a título de reciprocidad. Tercero, extradición activa. Se le entiende con este concepto desde el punto de vista del Estado requiriente. Extradición pasiva se le entiende desde el punto de vista del Estado requerido. Extradición en tránsito. Algunos autores mencionan esta forma entendida como la siguiente: un individuo que está siendo extraditado debe cruzar para llegar a su destino final por un tercer estado, que tiene la obligación de proporcionar todas las facilidades y seguridades para que el delincuente llegue al país requiriente. Y finalmente, la reextradición. Se presenta cuando un individuo es extraditado de un estado y este admite una nueva extradición a otro país o al mismo anterior. Protección al extraditado. Existen tres principios fundamentales que ofrecen protección al extraditado. Primero, principio de especialidad, por el cual el acusado no puede ser juzgado por la comisión de un delito distinto del que sirviera de fundamento a la solicitud de extradición. Segundo, principio de identidad. Consiste en que en un estado no admite o concede extradición si en su territorio no se considera crimen o delito el que sirve como base para el pedido de extradición. Tercero, el principio de protección al extraditado consiste en el que él no podrá ser condenado a una pena que no existe en el estado que concedió la extradición. Generalmente se condiciona a que el extraditado no sea condenado a la pena de muerte. Extradición nacional. En principio, varias constituciones no conceden la extradición de sus propios nacionales, que se encuentran en su territorio, como la Constitución brasileña, por ejemplo. Otros países conceden siempre que dicha entrega esté consignada en algún tratado, como ocurre con los Estados Unidos y el Reino Unido. Casi siempre los países de influencia romanística y francesa, civil law, suelen conceder la extradición mediante la aplicación de la regla de la reciprocidad, mientras que los países de influencia angloamericana solo la admiten, como está dicho, mediante tratado. Estos son los países del sistema common law. Excepciones. Actualmente los tratados de extradición excluyen a los individuos que hubieran cometido delitos puramente militares o políticos, o que se encuentren bajo la calidad de refugio o asilo. Hubiesen cometido también los delitos militares cometidos exclusivamente dentro de las Fuerzas Armadas del país del refugiado son, entre otros, la deserción, la cobardía frente al enemigo, el incumplimiento de órdenes superiores, el abandono de un puesto militar, etc. Delitos que están determinados en los códigos de justicia militar y reglamentados militares en los países. En cuanto a los delitos políticos, subrayamos que son muy poco difíciles de catalogar, puesto que su apreciación depende de las opiniones meramente subjetivas de las autoridades que los juzgan en los países requirientes. Porque, evidentemente, existen muchos delitos que pueden ser calificados como delitos comunes, pero a claras luces están siendo juzgados a razón de tener una persecución política. Eso ha sucedido últimamente de manera muy frecuente en las dictaduras de Venezuela, antiguamente en la de Bolivia y también antiguamente en la de Ecuador. 10. Condiciones para la concesión de la extradición. Según varios autores se puede resumir en las siguientes. Primero, por el lugar de la comisión del delito, el individuo es extraditado al estado en cuyo territorio nacional hubiera cometido el delito. Segundo, por las repercusiones nacionales de un delito cometido en otro país, como la falsificación de moneda de un país hecha en otro país.
Tercero, el delito o crimen debe estar previsto y debe ser con una sanción de acuerdo a los códigos penales de ambos países interesados, en aplicación del principio de identidad. Cuarto, que el extraditado no sea juzgado por el tribunal de excepción, sino por un tribunal ordinario. Quinto, cumplimiento del principio non bis in idem. Nadie debe ser condenado dos veces por el mismo crimen. Es decir, que el delito o crimen no hubiera sido juzgado en el estado requerido. 6. No se considera la extradición si el crimen o delito hubiera prescrito. Séptimo, a partir de la conferencia de la ONU sobre el uso indebido de tráfico ilícito de sustancias controladas, se comenzó a plantear seriamente la extradición convencional a nivel mundial de cualquier narcotraficante. Retroactividad en los tratados de extradición. En general, tanto en la doctrina como en la práctica internacional, coinciden en aceptar la retroactividad de los tratados de extradición, o sea, que el acusado puede ser extraditado por más que se hubiera refugiado en otro país antes de la suscripción de un tratado de extradición que le afectase. Esta posición tiene una vigorosa base en la solidaridad internacional de la lucha contra el crimen. Sin embargo, algunos tratadistas se orientan en el sentido de sostener precisamente lo contrario, es decir, la irretroactividad de los tratados de extradición. Bolivia registra tratados con Argentina y Uruguay en materia de extradición, de igual manera con algunos países como Estados Unidos y demás. Procedimiento de extradición. El procedimiento de extradición debe comenzar con la solicitud de la detención preventiva del acusado. Luego, el estado requiriente debe remitir por la vía diplomática o consular el pedido fundamentado de extradición, acompañando todos los documentos necesarios para la determinación de la identidad del acusado, del hecho incriminado, la acusación o la copia autenticada de la sentencia condenatoria. Si los originales estuviesen en idioma extranjero, deben instruirse además con una traducción auténtica a la lengua oficial del estado requerido. Los documentos deben ser legalizados por la vía consular del estado requerido para que puedan surtir efectos jurídicos en dicho país. Si denegada la extradición, no podrá ser solicitada nuevamente por el mismo hecho. Se concederá la extradición. El estado requerido pone al individuo a disposición del estado requiriente, que cuenta con un plazo razonable para iniciar todos los trámites pertinentes en su embarque, por cualquier vía comercial o no. En el caso de Latinoamérica, España y Estados Unidos, existen casos emblemáticos de extradición. Por supuesto, podemos recordar el caso de Mario Eduardo Fimerchik, máximo dirigente de la organización guerrillera Los Montoneros, requerida por la Argentina. También el caso de Raúl Guglielminetti, que fue acusado por actividades terroristas de ultraderecha. La extradición la concedió España. Muchos también casos de personas que fueron extraditadas desde Francia a España por pertenecer a ETA. Casos emblemáticos en Bolivia, en Colombia, en México, de narcotraficantes que fueron extraditados a los Estados Unidos. Y por supuesto el caso más lamentable, Venezuela, donde se refugian muchos narcotraficantes y asesinos que no pueden ser extraditados porque Venezuela, con la dictadura que gobierna en el año 2020, no puede accederse a la extradición. Pero todos esos casos los veremos en otro video, un video mucho más específico sobre los casos más famosos de extradición en Latinoamérica, España y Estados Unidos. Bueno, eso fue el video de hoy por Teoría del Poder. Si te pareció interesante, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.